porque a él también le vamos a pedir, por supuesto, una opinión de cómo han visto el sector esta temporada de invierno que ya ha llegado a su final en un contexto económico, y esto es lo que venimos marcando permanentemente, de escasez de dinero y de imposibilidad de mucha gente de salir de vacaciones. Roberto, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, bien, ¿y ustedes? Muy bien, gracias como siempre, muy amable. Bueno, yo repasaba allí en la presentación de la nota algunos números de la Asociación Hotelera Local como resultado de la temporada. ¿Qué visión, qué panorama, cuáles son las primeras conclusiones que tienen ustedes? A nivel nacional es bastante desalentador el panorama. Muy pocos destinos que lograron una ocupación superior al 80, Bariloche el 86% a nivel consolidado, y luego ningún otro destino llega al 70%. Bueno, de hecho Córdoba tuvo un promedio de 61 en un mes donde habitualmente supera el 90. Entonces, las caídas han sido bastante fuertes, no solamente en ocupación, sino también en tarifa. Y sí, la realidad es que aunque el análisis general podría decir que la gente no tiene posibilidad de salir, el incremento del emisivo ha superado el 60% interanual, por lo cual sí se está viendo mucho un turismo emisivo hacia el extranjero, por Claro, supuesto, con una caída muy fuerte de casi el 40% del receptivo internacional. Entonces, nosotros tenemos la problemática en la cual la gente de Argentina se está yendo afuera y la gente que antes venía de visita no viene tampoco. Entonces, la caída estrepitosa hace que la tarifa no se pueda trasladar, sobre todo el aumento de costos a la tarifa, con una caída a su vez de la demanda, genera una combinación económica complicada para los establecimientos que tienen mucho costo fijo. claro. Roberto, de ese 60% del turismo emisivo, ¿será turismo que hace vacaciones o que hacía vacaciones de invierno perdón, en el interior argentino y que este año vio la opción y tomó la posibilidad de ir afuera por esto del dólar barato, entre otras tantas cosas? ¿O será un turismo particular que decidió que, bueno, que le convenía irse afuera, pero que tampoco vacaciona habitualmente en la Argentina? Es difícil saberlo exactamente, de todas formas, porque yo tendría que saber exactamente los motivos por los cuales se Claro. movilizaron. Y en realidad nosotros simplemente tenemos estadísticas de salida de pasajeros argentinos. Sin embargo, yo creo que se combinó una serie de factores en los cuales hoy en día es muy accesible viajar afuera por el tipo de cambio. Ujú. eh, y la realidad es que también hay algunos factores, como por ejemplo la realidad es que yo creo que afectó a algunos destinos de nieve, la demora en la caída, digamos, de las primeras nieves. Hubo varios factores que pueden haber incidido en la toma de decisión de cada persona. Sin embargo, sí, obviamente es una oportunidad en este momento para ser directo de Claro. salir afuera, porque con un tipo de cambio que está, eh, digamos, atrasado a los fines económicos, genera mucho atractivo salir al exterior que a donde el peso rinde mucho más en este momento. ¿Y cómo deja el sector turístico parada esta temporada, parado hacia adelante, mirando la perspectiva de lo que se viene, ¿no? Porque uno dice, bueno, salimos de una mala temporada, y este calificativo lo pongo yo puntualmente, y miramos hacia adelante y decimos, bueno, los problemas que quizás elaboraron esta mala temporada tienden a continuar hacia adelante y en algunos casos hasta agravarse. Digo, ¿cuál es el panorama? Bueno, la realidad es que no es una mala temporada en el sentido de que no es solamente un mes. Yo he leído algunos informes que hablaban de que habría algunos días que algunos destinos superaban el 70%. Nosotros tenemos hoteles funcionando los 365 días del año, y la realidad es que es necesario que haya una ocupación y una tarifa y ventas y turismo, que el turismo no es solamente el recreacional, también obviamente hay mucho turismo corporativo, Claro. congresos, convenciones, etcétera. Nosotros, o sea, en general la industria viene percibiendo una caída desde marzo del año pasado que se va pronunciando mes a mes, lo cual hace que en lo que va del año, desde enero hasta hoy, hay un promedio de caída de empleo de 10 puestos por día. O sea, cada día que pasa con estas condiciones se pierden en promedio 10 puestos. Sin embargo, no es promedio absoluto, es decir, los primeros meses del año la caída era más baja y se viene
digamos, viene aumentando la caída de empleo cada mes, y esto tiene que ver con que la realidad es que hay una situación financiera que es ineludible, donde cuando se van acumulando los meses de un aumento de costos, a donde, por ejemplo, el impuesto inmobiliario, el costo energético y obviamente los salarios, que es el principal Claro. componente de costos que tienen los hoteles, aumentan de una manera en la que no puede aumentar los ingresos. Bueno, eso va generando un déficit que eventualmente se hace difícil de seguir encontrando una solución para cubrir esos déficits. Y bueno, y se empieza a percibir cierres de establecimientos, cierres de restaurantes, cierres de muchos negocios que están aledaños a lo que es el turismo, porque en definitiva, de hecho, en muchos destinos, por ejemplo Buenos Aires, que era un destino de mucho shopping para el uruguayo, para el chileno que se escapaba el fin de semana, el mismo brasilero, Claro. Mendoza lo mismo, o sea, era un destino de compras de vino para los Ujú. brasileros, y se percibe la caída de esos mercados que arrasaban, digamos, con las compras en este país. O sea que son muchos los aspectos en los cuales esta caída se va percibiendo en otras industrias, incluida la gastronómica y la del comercio, por supuesto. Roberto, hace algunos días el secretario de Turismo de Carlos Paz, Sebastián Boldrini, en este mismo canal, hacía declaraciones en torno a que había como un estado de abandono por parte del gobierno nacional referido a programas vinculados al turismo, capacitación o todo lo que tenía que ver con una política turística, ¿no? Y analizando estos datos y repasando algunas de las cuestiones tan interesantes y profundas y preocupantes que vos nos estás contando, la pregunta es, ¿hay un plan o tienen ustedes contacto con el gobierno? ¿Hay charlas abiertas, mesas de trabajo para ver cómo lograr salir de esta situación? Digo, ¿hay un programa turístico que tenga la República Argentina que permita visualizar dónde está el camino? Sí, nosotros venimos manteniendo contacto, por supuesto, con la Secretaría de Turismo y la realidad es que uno de los principales motivos por los cuales para el argentino le parece que la hotelería es cara y para la hotelería es imposible trasladar ni siquiera a precio el aumento de costos, por lo cual no alcanza, es una problemática difícil y que mucho está explicado porque aproximadamente, y dependiendo de cada jurisdicción, por supuesto, pero cada 100 pesos que se cobra de hotelería, 60 son impuestos. Uno de esos factores que más agrava es el IVA, a donde el resto del mundo y sobre todo Latinoamérica, con quienes tenemos que más Sí, competir, pero Europa, Estados Unidos, Asia, Oceanía, todos tienen un IVA en turismo del 10,5. Y diferencial, esto sí. está explicado por un componente que el principal costo de la hotelería es la mano de obra que no compensa el IVA, por ende, no es como una mercadería que por ahí el IVA compra, el IVA venta. Entonces, al no compensar el IVA, termina teniendo un efecto mucho mayor de lo que tienen el resto de las industrias y por ende es, es uno de los motivos por los cuales el resto del mundo bajó el IVA. Y en ese sentido venimos trabajando y de hecho por un decreto simple se podría reducir el IVA del 21% al 15,75, si mal no recuerdo. Y bueno, y es algo que venimos trabajando con los distintos ministerios, además de turismo, para poder sacar, digamos, esta medida que ayudaría a alivianar un poco la estructura de costo impositivo que tenemos en la hotelería argentina. Claro, a ver si lo entiendo, alivianaría los costos y esto se podría traducir en beneficios también para el turista o puntualmente sería para poder sacar de la asfixia al sector, sobre todo a los empresarios. Bueno, va a depender de cada establecimiento qué política siga. La realidad es que la asfixia lo tienen todos, pero la demanda no está. Entonces, obviamente, la idea siempre es tratar de ser más competitivo. Como bien antes mencionaba, digamos, no se ha podido trasladar en los aumentos de costos al precio. O sea, de hecho, el impuesto inmobiliario en Córdoba subió alrededor del 800% en el año y algo que va de análisis, digamos, que venimos siguiendo, que es muy por encima de cualquier ratio y de hecho que de hecho triplica a muchos destinos del país el impuesto inmobiliario de Córdoba versus otros destinos, ¿no? Y eso obviamente que va afectando a la hotelería porque tienen un componente muy grande de superficie Sí. y un incremento de esa cuantía por encima de cualquier parámetro hace que sea difícil trasladarlo y bueno, bueno,
Por ende, cada quita o cada baja que se pueda ir generando para ganar competitividad, después será una decisión comercial de cada uno si tiene la posibilidad de trasladar ese beneficio y ser más competitivo o no lo tiene. Eso va a depender de la estructura de costos de cada establecimiento. Bien, lo último, Roberto, para no quitarte más tiempo y por supuesto agradeciendo tu amabilidad de siempre. Hace algunos días leía que el gobierno nacional, el presidente firmó un decreto donde restringía o sacaba los aportes económicos a las entidades vinculadas al turismo, y que en este caso son distintas. Digo, ¿esto afecta, trae algún perjuicio? En realidad lo que sacó es la obligatoriedad de Bien, la contribución, por ende se transforma en un pago voluntario, si se quiere, digamos, si se quiere no, es un pago voluntario. Eh, Desde la parte, yo puedo hablar por la Asociación de sí, Hoteles de Turismo, nosotros esto lo hablamos con todos nuestros socios, nosotros siempre trabajamos en una propuesta de valor que sea atractiva para nuestros socios, es decir, no damos por sentado el pago que bien, recibíamos del como Estado. asociación. Y en ese sentido trabajamos en programas de sustentabilidad, en programas de capacitación, en distintos ejes de competitividad, en charlas laborales, en charlas técnicas, en distintas comisiones de trabajo, tenemos comisiones de promoción. Entonces, la realidad es que es una propuesta de valor de la asociación que hace que al socio le sea atractivo y voluntariamente sigue pagando. No hemos percibido un cambio, sí hemos trabajado en la propuesta de valor y en cómo podemos seguir siendo atractivos para nuestros socios. Pero el principal cambio es que es voluntario, es decir, Bien. no es más la obligatoriedad, digamos. Sí, y darle al gobierno la posibilidad que sea voluntario, es decir, literalmente que no te va a transferir más. Es que son los socios, no es el gobierno el que Bueno, te lo sí, transfiere. los socios, exacto, sí. Sí, Sí. Es como Y que no, a nosotros nos siguen, o sea, abonando la membresía, digamos, si se quiere, o la cuota, como se le quiera decir, pero ellos valoran la representatividad que la asociación les da bien, en los distintos ámbitos y desde ese lugar hemos continuado trabajando. perfecto. Roberto, como siempre, muchísimas gracias por el contacto, por estos minutos y por tu opinión tan clara respecto a estos temas que nos impactan y de cerca porque la principal economía de nuestra ciudad es el turismo y por supuesto nos preocupa cuando el sector tiene estos vaivenes, pero que son tan típicos también de una economía argentina siempre resfriada y muchas veces engripada. Muchísimas gracias. Gracias a vos, a disposición. Gracias, igualmente. Roberto Mengual, secretario de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina. bueno, creo que la mayoría de los sectores coinciden. Sí. Numerito más.